Buenos días. Vamos a proseguir con lo que estábamos viendo ayer. Estamos tratando de encontrar soluciones generales de un sistema diferencial ordinario con una matriz que tiene coeficientes constantes, o sea, algo del estilo de, bueno, pues la derivada de un vector igual a una matriz por ese vector, donde esa matriz es de coeficientes constantes, simplemente una matriz numérica, y donde, bueno, pues ya sabemos que las X pues simplemente son un conjunto de funciones, y lo que busco es obtener lo que se conoce como la matriz fundamental o un conjunto fundamental, que esencialmente es lo mismo, que son n funciones linealmente independientes. Y ayer veíamos que una forma de encontrar estas soluciones que estoy buscando serían funciones que tienen el siguiente formato. Una función exponencial, lambda por t, multiplicada por un vector, es decir, esto entonces es una función vectorial, pero esencialmente no son más que funciones sencillas, son funciones del tipo elevado a lambda t multiplicado por constantes, ¿vale? Esto sería un vector, y ya vimos que para que esto sea solución, esencialmente lo que tiene que ocurrir es que el par lambda y v, esa pareja, este escalar y este vector, sean pues un autovalor y un autovector respectivo de la matriz A. ¿De acuerdo? Si yo, por tanto, encuentro autovalores y autovectores de la matriz A, automáticamente estaré encontrando soluciones que tienen este formato. ¿De acuerdo? Así que todo pasa, por tanto, por resolver el archiconocido problema de autovalores, autovectores para una matriz, que ya sabemos cómo resolverlo. Problema. Quiero n soluciones independientes. Yo con eso genero soluciones, sin problema. Por cada autovalor y autovector que tenga, tengo soluciones. Pero yo quiero n soluciones independientes. ¿De acuerdo? Y entonces aquí se dan dos casos bien diferenciados. Cuando la matriz A es diagonalizable, sabemos que existe una base formada por autovectores. Una base formada por autovectores significa que hay n autovectores independientes. Si yo consigo n autovectores independientes, es muy fácil comprobar que estas n funciones correspondientes son independientes, y por tanto ahí tengo mis n soluciones independientes, mi conjunto fundamental, y ya he terminado. Así que el caso diagonalizable es un caso, digamos, perfecto, porque me garantiza que todas mis soluciones tienen este formato. ¿Cuándo se da el caso diagonalizable? Bueno, pues el caso diagonalizable se da en el caso en que los autovalores son reales, ¿vale? Y cuando los autovalores son reales necesito que generar autovectores que formen una base. Entonces, cuando tengo autovalores simples, cada autovalor simple me genera un autovector independiente, por lo tanto los simples no dan ningún problema. Y con los múltiples, cuando tengo un autovalor múltiple, voy a poner de multiplicidad P. ¿Cuándo estoy en el caso diagonalizable? ¿Cuándo garantizo que puedo obtener autovectores independientes? Bueno, pues eso se garantiza cuando la dimensión del espacio donde viven esos autovectores, que no es más que el núcleo de A menos lambda por la identidad, es exactamente P. ¿De acuerdo? Es decir, el número de autovectores independientes, que en definitiva es la dimensión de este espacio, ¿de acuerdo?, coincide con la multiplicidad del autovalor. Esto es lo que llamamos la multiplicidad geométrica, la otra es la multiplicidad algebraica, y cuando se da esa igualdad, estamos en el caso diagonalizable. Eso significa que los autovalores simples, cada uno de ellos me da un autovector independiente, y los autovalores múltiples, cada uno de ellos me da tantos vectores independientes como multiplicidad. Como al final, pues, la suma de las multiplicidades de los autovalores es igual a la dimensión, al grado del polinomio, en este caso es la dimensión que tenemos, la dimensión n, pues garantizamos la existencia de soluciones de este estilo. ¿De acuerdo? Así que en este caso no hay realmente ningún problema. Esto va a ser simplemente calcular autovalores y autovectores, ¿de acuerdo? Para cada autovalor tengo que tener tantos autovectores como indica su multiplicidad. En el caso de dimensión de autovalores simple, pues realmente es la misma historia. Lo que pasa es que en este caso el P sería 1, y la dimensión de este espacio tiene que ser siempre como mínimo 1. ¿Por qué? Pues porque si este espacio es vacío significa que no hay autovectores. O mejor dicho, nulo, no vacío.
Si este espacio es nulo, no hay autovectores y por tanto no podríamos tener un autovalor. O sea que este espacio tiene siempre dimensión mayor o igual que 1. En el caso diagonalizable no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema viene en el caso no diagonalizable. Con los simples ya hemos visto que eso no va a generar problemas. ¿Dónde está el problema? El problema está con los múltiples. O sea, voy a suponer que lambda es un autovalor múltiple de multiplicidad P y que la dimensión de este espacio del núcleo de A menos lambda por la identidad es estrictamente menor que P. Siempre es menor que P, o sea, siempre es menor o igual que P, ¿vale? Nunca puede ser mayor, eso es algo que se puede probar. Y en este caso, pues, voy a suponer que es estrictamente menor que P. Es decir, que tengo una insuficiencia a la hora de calcular los autovectores. No genero todos los autovectores que necesito porque no hay, simplemente no hay. La multiplicidad geométrica es menor que la algebraica, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace cuando uno está diagonalizando? Bueno, pues cuando uno está diagonalizando, evidentemente en este caso no hay posibilidad de diagonalizar. Entonces uno baja expectativa y dice, bueno, pues si no puedo diagonalizar, voy a buscar una matriz sencilla. Y entonces me busco unos vectores especiales para que el aspecto de la matriz, en respecto a esa base de vectores que me voy a crear, sea sencilla, ¿eh? Y entonces aparecen los autovectores generalizados. Que en realidad no son todos los autovectores. O sea, no son todos autovectores. Eso siempre se le llama ese nombre, pues porque, bueno, esencialmente estamos trabajando con eso, pero no son más que unos vectores que hacen que la expresión de la matriz sea sencilla. A nosotros lo que nos interesa es otra cosa. A mí no me interesa diagonalizar. A mí me interesa obtener funciones solución. Está claro que de este tipo no voy a tener la suficiente. Me tengo que buscar otras funciones que sean independientes, que sean solución del sistema y que sean relativamente sencillas de calcular. Bueno, pues afortunadamente ambas cosas están relacionadas. Estos autovectores generalizados me van a generar ciertas funciones, no exactamente aquellas, pero una pequeña variante que me van a permitir obtener ese conjunto fundamental del que voy detrás. ¿De acuerdo? Así pues, vamos a ver cómo calcular esos autovectores generalizados. Vosotros en álgebra, en los últimos años, los que habéis dado álgebra con Alberto, con José Carlos, básicamente habéis visto solamente el caso en dimensión 3, lo habéis visto en todas sus posibilidades. Yo cuando daba álgebra veía el caso general, ¿de acuerdo? Entonces, como yo sigo teniendo esa idea en la cabeza y me gusta más, os voy a contar cómo funciona el caso general, lo voy a contrastar con lo que veíais en dimensión 3. Al final, esencialmente, es lo mismo, pero vuestro método tiene una pequeña pega que ahora os hago resaltar, el mío tiene otra que hay que calcular un poco más, pero es más eficiente en cuanto a que funciona siempre, ¿vale? Entonces, voy a contar un poco cómo se calculaban estas historias, ¿eh? Vosotros lo veíais en cada caso. A mí no me gusta verlo en cada caso, me gusta verlo en general, entonces voy a empezar contándoos mi película y ahora la pongo en relación con la que vosotros conocéis. ¿Cuál es la historia? La historia es simplemente de que, como aquí tengo insuficiencia, ¿de acuerdo? Como aquí no llego a lo que necesito, voy a crear unos espacios en los que yo pueda buscar los vectores. Y entonces se crea una sucesión de espacios que se conocen como los E sub j de lambda, de mi autovalor. El autovalor es el que tenga, de multiplicidad P. Y estos espacios son simplemente los núcleos de A menos lambda por la identidad elevado a J. ¿Vale? Voy a crear esos espacios, esos son espacios. Básicamente, ¿esto qué es? Bueno, pues fijaros, para J igual a 1, el E sub 1 es el espacio de autovectores, es el núcleo de A menos lambda por la identidad, que os recuerdo que sencillamente es las soluciones de sistemas homogéneos como ese. ¿De acuerdo? Ese es el núcleo de A menos lambda por la identidad. Ese es el espacio de autovectores, ese es uno de los que yo creo. El E sub 1, que en realidad no es que lo cree, sino simplemente lo calculamos y sale así. Otro espacio curioso de esto es el E sub 0. Bueno, el E sub 0 simplemente está prácticamente es decorativo, porque E sub 0 es muy sencillo. E sub 0, ¿quién sería? Sería el núcleo de A menos la identidad elevado a 0. Pero claro, una matriz elevado a 0 por defecto es la matriz identidad. Si uno escribe el sistema identidad por V
igual a 0, eso solamente tiene una solución, que es v igual a 0. Por lo tanto, este es el espacio nulo. Este es un espacio trivial, que es el espacio 0, formado por el vector 0. Es simplemente un espacio que está ahí para que las cosas tengan, digamos, su sentido. Y luego el resto de espacios, esencialmente, los E sub j, pues no son más que las soluciones de sistemas del tipo A menos lambda por la identidad elevado a j igual a 0. Simplemente. O sea, la única pega aquí, en esos espacios, es que A menos lambda por la identidad es una matriz que hay que elevar al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, o a la que sea, y es un, así hablando mal y pronto, un coñazo multiplicar matrices, o sea, como ya sabéis todos, ¿no? Pero básicamente son esos espacios, ¿vale? Esos espacios. Esos espacios verifican una propiedad muy curiosa y muy interesante, y es que son lo que se llama una cadena de espacios, porque el E sub 0 está contenido en el E sub 1, que a su vez está contenido en el E sub 2, que a su vez está contenido en el siguiente, que a su vez está contenido en todos los demás, etcétera. Eso es lo que se llama una sucesión creciente de espacio. Básicamente, esto es como las muñecas rusas, esta que hay una muñeca dentro de otra, y dentro de otra, y dentro de otra, y los espacios son cada vez más grandes. O sea que es una cadena de espacios. De hecho, una cadena estrictamente creciente, eso se denota de esta forma. Las contenciones son estrictas en el sentido de que cada espacio es más pequeño que el siguiente. Son todos espacios vectoriales, por supuesto, pues vienen de resolver un sistema homogéneo. Y es una cadena creciente de espacios, ¿vale? En el que llega un momento en el que se para y deja de crecer. Y entonces, en un momento dado, cuando llega el espacio de turno, este ya es igual al siguiente, etc. O sea que es una cadena creciente de espacio, pero que se para. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se para? Bueno, pues se para precisamente en un espacio cuya dimensión es igual a la multiplicidad algebraica del autovalor. ¿Vale? O sea, eso siempre ocurre así, eso se puede probar, que eso es una cadena creciente de espacios, que se para en el momento en que alcance. Y a partir de él, todos los espacios que yo siga creando son todos los mismos espacios. ¿De acuerdo? Son todos los mismos espacios. Este espacio, perdón, se conoce con el nombre de subespacio máximo, pues porque es el más grande. Este es el subespacio máximo. ¿Vale? Uno dice, bueno, ¿este rollo para qué? Bueno, este rollo es porque a mí me va a permitir encontrar los vectores de forma bastante eficiente. Con la pega de que, obviamente, al tener que construir estos espacios, pues tengo que resolver estos sistemas. ¿De acuerdo? Voy a poneros cuál es la situación que a vosotros enseñaron en dimensión 3 en este formato. ¿Vale? Y ahora os pongo un ejemplo en un formato un poco más genérico. ¿Qué pasaba en dimensión 3? Bueno, pues fijaros, en dimensión 3 voy a coger el peor de los casos, que sería, bueno, el peor, digamos el más genérico de los casos, que sería el de un autovalor triple. Imaginaos que tenéis una matriz 3×3, estoy en R3, ¿vale? Y lambda es un autovalor triple. ¿Vale? Ese era el caso, digamos, genérico que veíais vosotros en álgebra, a ver si más o menos os acordáis de cómo va la película. ¿Qué podía suceder en este caso cuando uno calculaba los autovalores y los autovectores? Bueno, pues lógicamente, como tengo una matriz de dimensión 3 y lambda un autovalor triple, ya no hay más autovalores, ¿de acuerdo? Y podían suceder tres situaciones. La primera, que cuando yo calculo mi espacio de autovectores, el S1, ¿vale? Lo voy a simplificar como S1, que es más cómodo que escribir que el núcleo, ¿no? Esa dimensión fuera 3, este es el caso diagonalizable, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tengo un autovalor triple, genero 3 autovectores independientes, porque ese espacio tiene dimensión 3, ya he acabado. ¿De acuerdo? De hecho, este caso no se daba nunca. ¿Por qué? Pues porque si este espacio tiene dimensión 3, porque A menos lambda por la identidad tiene dimensión rango 0, no le queda otra, y si A menos lambda por la identidad tiene rango 0, es que la matriz ya es diagonal, y no me voy a poner a diagonalizar algo que ya es diagonal. O sea que ese caso no se veía. Este caso puede ocurrir en dimensión superior. ¿De acuerdo? En dimensión superior, en el que tengo más autovalores, ¿vale? Y entonces en este caso, pues el autovalor triple me genera mis 3 autovectores, pero ya he acabado, no tengo que hacer nada. La historia estaba cuando la dimensión del E sub 1 no era 3, así que si no es 3 tiene que ser más pequeña, puede ser 2, o
la dimensión del S1 era 1. ¿De acuerdo? Esas dos situaciones, ¿vale? Bueno, pues en estos casos, como tengo insuficiencia de autovectores, estoy en el caso de uno diagonalizable, la dimensión del S1 es menor que P, que en este caso P es 3, tengo que crear espacio. Bueno, pues yo crearía el espacio E2, ¿vale? Pero curiosamente el espacio E2 es muy sencillo de ver porque he dicho, estos espacios son crecientes. Creciente significa que el siguiente es más grande. Y como uno está contenido dentro del otro, pues si este tiene dimensión 2 y este es más grande, pues este tiene que tener dimensión 3. No le queda otra. ¿Vale? No le queda otra. Por tanto, en este caso, ese espacio es el subespacio máximo. O sea que este era el caso en el que en este espacio tengo dos autovectores y me voy al espacio siguiente y estoy en el subespacio máximo. ¿Vale? Estoy en el subespacio máximo. En esta situación, con la dimensión de S1, 1, pues resulta que el espacio siguiente tiene que ser más grande. Tendría que tener dimensión 2 o 3, aunque se puede probar que no puede tener dimensión 3. Este tiene que tener dimensión 2. Necesariamente es más grande y aumenta en dimensión. No puede pegar saltos grandes, por así decirlo. Y el siguiente tendría que tener dimensión 3. Y el siguiente tendría que tener dimensión 3. Y entonces, pues en este caso tendríamos una cadena de espacios que termina en S2, en este caso tendríamos una cadena de espacios que termina en S3. ¿De acuerdo? Uno dice, bueno, ¿cómo hacíais vosotros la historia? Bueno, pues en este caso, cogíais uno de los dos vectores que ha salido de ahí y resolvíais un sistema del tipo A menos lambda por la identidad por P igual a Q, donde este Q lo cogíais en S1. Así, cogíais un autovector y resolvíais ese sistema, ¿vale? No sé si os acordáis de eso, que lo hacíais, para encontrar un vector P. Y entonces cogíais los vectores P, Q o Q, P, y otro autovector, como aquí hay dos autovectores, pues cogíais otro autovector independiente. ¿Qué podía pasar? Pues podía pasar que cuando uno intenta resolver este sistema para el autovector que ha cogido aquí, no tuviera solución. ¿Vale? ¿Os acordáis de eso? Eso podría ocurrir. ¿Qué es lo que teníais que hacer? Buscar otro. Porque al final puedes encontrar uno. Normalmente es relativamente fácil de encontrarlo. Normalmente, las cuentas son sencillas, pero al final lo tienes que buscar. ¿Qué es lo que hago yo? Yo hago algo distinto. Esencialmente es casi lo mismo, pero hago algo distinto. Fijaros, yo lo voy a hacer pensando en montar una tabla en la que aparece aquí el espacio S1, aquí aparece el espacio S2, este tiene dimensión 2 y este tiene dimensión 3, y voy a hacer algo distinto. Vosotros estáis haciendo esencialmente cogiendo un vector aquí y encontrando un vector aquí, que es esta cuenta la que tenéis aquí. O sea, vuestro Q es este y este es vuestro P. Yo voy a hacer algo diferente. Digamos que vosotros estáis rellenando la tabla por abajo, de abajo arriba. Yo lo voy a hacer de arriba abajo. Yo voy a mirar que aquí hay una diferencia de dimensiones. Aquí hay dimensión 3 y aquí hay dimensión 2. Y por tanto hay un agujero entre los espacios. Este es un espacio de dimensión 2, este es un espacio de dimensión 3, este es más grande. Así que aquí habrá un vector de aquí que no esté aquí. Ese lo voy a llamar, yo no lo voy a llamar PQ, le voy a llamar V2 a ese vector. ¿Vale? Que será un vector de E2 que no está en S1. Esa barrita inclinada es la diferencia conjuntista, significa que está en ese espacio pero no está en el siguiente, es la diferencia de espacios. ¿Vale? Y con ese vector, en lugar de resolver un sistema como hacéis vosotros, yo hago algo más sencillo. Multiplico por ese vector A menos lambda por la identidad. Y creo un vector que llamo V1. Simplemente multiplico. Esa multiplicación tiene el efecto de lo que yo llamo bajar de espacio. Convierte este vector en un vector de S1. Siempre. Cuando uno multiplica A menos lambda por la identidad por un vector de un espacio, automáticamente ese vector cae en el espacio inmediatamente inferior. ¿Vale?
¿Ventajas de este sistema? No tengo que resolver ningún sistema y además no hay posibilidad de que no me salga, porque si yo cojo un vector de sus 2, ese vector cae por su peso en S1, no le cae a otra, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de error. La única pega está en que yo tengo que coger un vector de sus 2 que no esté en S1, eso sí es importante. Por lo tanto, obviamente necesito conocer el espacio sus 2. Vosotros no necesitabais conocer el espacio sus 2. Vosotros con el espacio S1 ya poníais aquí un vector y buscabais otro. Con suerte lo encontráis, con mala suerte tenéis que rebuscar un poco. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué hacíais vosotros después? Pues decíais, bueno, pues ya tengo mi vector en S1, mi vector en este otro, y cogíais, como aquí tengo dimensión 2, pues cogíais otro vector aquí. Bueno, pues lo poníais en S1 y ya está, yo hago lo mismo. Yo aquí he encontrado una columna, digamos, de espacio. Fijaros que aquí tengo dimensión 3 y aquí dimensión 2. Aquí hay una diferencia de 1 a 2, perdón, de 3 a 2. Hay una diferencia de 1, por lo tanto tengo ahí mi vector. Y aquí, si queréis, podéis pensar en el E sub 0, que es el espacio nulo, de dimensión 0. Pues aquí hay una diferencia de 2 a 0 y ya tengo 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo 2? Porque uno lo he creado y el otro lo tengo porque la dimensión es 2, así que habrá algún vector más. Pongo aquí el autovector que me dé la gana. Pensar que estos son autovectores. ¿Vale? Esos son autovectores. Eso era la situación de este caso. ¿Cuál era la situación en el caso de aquí? ¿Qué hacíais cuando la dimensión de S1 era 1? Bueno, aquí jugabais con una pequeña trampa. ¿Vale? Jugabais con una pequeña trampa. Como estáis en dimensión 3, este caso no daba ningún problema. Simplemente cogíais el vector Q de S1, que ahora nada más que hay uno independiente porque tiene dimensión 1, y entonces resolvíais el sistema A menos lambda por la identidad por P igual a Q, y obteníais el P, ¿vale? Y ahí no había problema. Ahí no habría problema, ese se podía resolver siempre. Siempre, este sistema siempre tiene solución. No ocurre como en este caso, en el que el sistema a veces tiene solución, a veces no. Y luego cogíais ese vector que habéis encontrado P y resolvíais el sistema A menos lambda por la identidad por R igual a P. Y obteníais el R. Y ese sistema también tenía solución. ¿De acuerdo? En este caso eso funcionaba muy bien porque estamos en dimensión 3. Eso en dimensiones superiores puede dar problemas, ¿vale? En dimensiones superiores puede dar problemas o en otras cosas puede dar problemas, pero funcionaba y obteníais esos vectores. Bueno, mi versión es la siguiente. Yo ahora tengo 3 niveles, S1, S2 y S3, en el que las dimensiones son 1, 2 y 3, como estamos aquí, en este caso. Y la idea es, otra vez igual, ¿vosotros qué estáis haciendo? Estáis poniendo aquí el Q, estáis calculando el P, estáis calculando el R. Esencialmente eso es lo que habéis hecho. No sabéis en qué espacios estáis, pero es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Lo que está pasando. Yo lo voy a hacer al revés. Yo me voy a coger ahora un vector en E3 que no esté en E2 por el mismo motivo, porque aquí tengo dimensión 3 y aquí tengo dimensión 2, sigue habiendo uno de agujero, por tanto, aquí me calculo un V3, lo bajo ¿qué significa? Multiplico V3 por A menos lambda por la identidad y me genera un V2. Que en este caso, insisto, no estoy resolviendo un sistema, estoy multiplicando el V3 por la matriz y automáticamente tengo el V2 y del mismo modo multiplico y me queda el V1. Y como las diferencias de dimensiones ya están cubiertas, porque aquí hay de 3 a 2 ya tengo un vector, de 2 a 1 ya tengo un vector, de 1 a 0 ya tengo un vector, ya he terminado. ¿Vale? Estamos haciendo lo mismo, pero con perspectivas diferentes. Vuestra dificultad, entre comillas, estáis resolviendo sistemas. Cuando las cosas son fáciles, se resuelven sin problema. Cuando las cosas se complican, hay que afinar para encontrar el segundo miembro que funcione. ¿De acuerdo? O sea, que se puede complicar. Evidentemente, en dimensión 3 hay pocas posibilidades de búsqueda, porque todo es pequeño. Si os vais a dimensión 7,
pues posiblemente no sea nada fácil resolver sistemas de este estilo, no se ven tan fácilmente. O sea que el método es muy cómodo en dimensión 3 porque la posibilidad de, digamos, encontrarte en el caso malo es muy pequeña, en dimensiones muy grandes, la posibilidad de encontrarte el caso malo es muy grande y encontrar el caso bueno es complicado, ¿de acuerdo? Mi problema, me tengo que crear los espacios. Si no tengo los espacios no puedo generar esto, ¿vale? Pero una vez que tengo el espacio, la cosa es sencilla. Simplemente hay que elegir vectores de aquí que no estén aquí. Y automáticamente la cadena se crea sola. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto en dimensiones grandes? Voy a poner un ejemplo simplemente ficticio, con dimensión 7, para que veáis un poco lo que saldría. Pero conceptualmente, lo bueno que tiene este mecanismo es que siempre es igual. Es decir, no tiene realmente más dificultad que saber cómo funciona en un caso, porque luego se repite. No quiero ni pensar cómo habría que hacerlo en dimensión 7 con esa técnica. De hecho, no sé cómo se haría, porque no está claro cómo sale, ¿vale? De hecho, el caso de Gareth seguramente con estas técnicas, la que os enseñaran a vosotros, no funcione fuera de dimensión 3 con facilidad. A lo mejor con dimensión 4 readaptando, no es fácil. Imaginaros la situación. Yo tengo un autovalor de multiplicidad 7. ¿Vale? Yo tengo un autovalor de multiplicidad 7 y resulta que la cadena de espacios que he creado es la siguiente. La dimensión del E1 es 2. La del E2 es 4. La del E3 es 6. ¿Vale? O sea que son dimensiones crecientes. No todas las dimensiones crecientes valdrían, ¿eh? Por ejemplo, seguro que no podría pasar de 2, 4 a 7. No podría ser. ¿Vale? Tienen que ser, digamos, tienen que tener una cierta cadencia. Pero aquí está claro que el siguiente espacio, como tiene que ser más grande, y la multiplicidad 7, pues no puede irse de 7, así que el E4 seguro que tiene dimensión 7. ¿Vale? Eso sería una posibilidad. Por supuesto, en dimensión 7 hay muchas más posibilidades, claro. Podríamos tener dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tener 7 espacios, o podríamos tener dimensión 3, 5, 7 y tener 3 espacios, o podríamos tener dimensión 5 y 7 y tener 2 espacios. Es decir, existe mucha variabilidad, ¿vale? Existe bastante variabilidad. Pero esa sería una posibilidad que yo creo que más o menos cubre lo que yo quiero. Repito, el sistema vuestro de resolver y obteniendo vectores aquí no funcionaría. No funcionaría porque no sabríais muy bien lo que habría que coger y dónde, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos en este caso, si se diera? Bueno, pues yo me creo mi tabla de espacios, que en este caso tiene 4 niveles. ¿Vale? Cuento esas dimensiones, aquí tengo dimensión 2, aquí tengo dimensión 4, aquí 6 y aquí 7. ¿Vale? Y voy a repetir el mismo procedimiento. El procedimiento está bastante claro. Irte al espacio de arriba, mirar la diferencia de dimensiones, ¿vale? Mirar la diferencia de dimensión, entonces aquí tengo 7, aquí tengo 6, hay 1 de diferencia, por lo tanto, aquí hay la posibilidad de meter un vector, voy a llamar V4 por el nivel, que está en E4 y no está en E3, eso es fundamental. Esta es la gran dificultad. La gran dificultad de este mecanismo. Hay que encontrar un vector de E4 que no está en E3. La dificultad en realidad es trivial, porque si te has construido los espacios, como son espacios que están unos dentro de otros, pues es muy fácil ver un vector de E4 que no está en E3. La pega está en que te tienes que construir estos espacios. Daros cuenta que construir el E4 sería resolver un sistema del tipo A menos lambda por la identidad a la cuarta igual a 0. Si tengo una matriz, si tengo multiplicidad 7, pues tiene que ser como mínimo una matriz de 7 por 7, como mínimo. Lo mismo es más grande. Entonces, pues evidentemente, las cuentas son súper engorrosas. Bueno, muy pesado, pero conceptualmente es simplemente resolver un sistema dado, ¿vale? ¿Qué pasaría con ese vector? Pues hago la jugada de siempre, los bajo. ¿Los bajo qué significa? Pues que yo voy a crear aquí unos cuantos vectores de forma automática, que serían A menos lambda por la identidad por V4 y me va a dar V3, y ese vector cae aquí. A menos lambda por la identidad por V3 me va a dar un V2 y ese V2 cae aquí, seguro.
A menos lambda por la identidad por V sub 2 me va a dar un V sub 1 y ese V sub 1 cae aquí. ¿De acuerdo? Y automáticamente he generado esos 4 vectores. ¿Vale? He generado esos 4 vectores. Repito que una vez dado el de arriba lo escogería yo, pero con la condición de estar en esos 4 y no en esos 3. Los otros son simplemente multiplicaciones. Multiplico por V4, obtengo V3, multiplico por V3, obtengo V2, multiplico por V2, tengo V1. ¿Ok? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Pues con el mismo planteamiento. La idea es ver las diferencias de dimensiones e ir completando mi tabla. Entonces aquí tengo diferencia de 7 a 6, ya la he cubierto con 1. Aquí tengo diferencia de 6 a 4, solamente tengo 1, necesito otro. Entonces hago la misma historia. Como aquí tengo diferencia de 6 a 4, tengo que cubrir con 2. Y tengo que meter aquí un segundo vector, lo voy a llamar, como el número de 1 a 5, voy a llamar aquí como V5 a este. ¿Vale? Los tengo del 1 al 4, pues ese sería el V5. Que escogería también del mismo modo, en este caso en E3, que no esté en E2. Y claro, aquí lógicamente no me vale un vector proporcional a este. Esto sería un espacio de dimensión 6. ¿Vale? Un espacio de dimensión 6. Tendría que escogerlo independiente de este. ¿Vale? Y que esté en E3 menos y no en E2. Una vez que meto ese vector, automáticamente sigo con la misma historia. Vuelvo a multiplicar A menos lambda por la identidad por V5 y me daría un V6. A menos lambda por la identidad por V6 me daría un V7, es decir, los bajo. ¿Vale? Si os fijáis han salido 7 vectores, tengo multiplicidad 7, esos son los autovectores generalizados. Y además, si os fijáis, se han cubierto las diferencias de dimensiones, porque aquí tengo de 7 a 6 tengo 1, está cubierto, de 6 a 4 tengo 2, están cubiertos, de 4 a 2 tengo 2, están cubiertos, de 2 a 0 tengo 2, están cubiertos, ya he terminado. ¿Vale? Este mecanismo funciona siempre en cualquier dimensión, con cualquier multiplicidad, con cualquier estructura de espacio, es siempre el mismo. En la práctica no se suele ver porque exige un ejemplo mínimamente interesante como este, exige un tamaño de matrices que son inabordables de hacer a mano. Pero es lo que funciona en todos los casos. Vosotros veis el caso 3 simplemente porque es el que al final solamente se trabaja. A lo mejor se ve algún caso 2, pero se ve un caso 2 con multiplicidades 2 y las multiplicidades 2 no dan mucho problema. ¿De acuerdo? Porque claro, si tengo multiplicidad de 2, nada más que pueden existir como mínimo, como máximo 2 espacios. ¿Vale? Porque la dimensión del primero es 1 o 2, si es 2 ya habría terminado, y si es 1, pues el segundo espacio ya tiene dimensión 2. O sea que realmente con las multiplicidades bajas, las alternativas son pocas. La historia graciosa, digamos, son las multiplicidades altas. Si miráis algunos de los exámenes de álgebra que yo ponía cuando daba asignatura, pues yo usaba algún ejemplito así curioso, en dimensión 5 o 6, en el que daba los cálculos hechos esencialmente para evitar lo engorroso, pero en el que había que manejar estas cosas. Vamos, que os vendo mi moto pues porque siempre me ha gustado. Bien, ya sabemos los autovectores, cómo salen. Los autovectores generalizados esencialmente son estos vectores de aquí. Pero recordad mi objetivo. Mi objetivo es encontrar las funciones que me van a permitir tener mi conjunto fundamental. ¿Vale? Bueno, pues lo voy a hacer en el ejemplo de dimensión 7 para que veáis qué tipo de funciones salen porque son bastante representativas. ¿Vale? Yo tengo esta tabla de espacios con estas conexiones, digamos. ¿Vale? Con esas conexiones. Bueno, pues lo que sucede es lo siguiente. Yo voy a generar unas funciones, ¿vale? Voy a generar unas funciones concretas que son siempre esencialmente del mismo modo y que, bueno, pues vais a saber cómo se crean. La historia es, fijaros, el espacio S1 es el espacio de autovectores. Por lo tanto, estos dos de aquí son autovectores de verdad, no generalizados, sino autovectores directos, o sea, los que verifican que A de 1 es igual a lambda por V1, ¿vale? Por tanto, para este vector, la V1, la función elevado a lambda t por V1 es de las funciones que estábamos buscando, es de las que ya sabemos que son soluciones. Y ahora, estos de aquí, los de arriba, no son autovectores, por lo tanto, esa función no vale. La que vale es la siguiente. Dime.
El V7 ahora lo veo. Es que voy a trabajar por columnas. Tengo dos columnas, voy a trabajar por columnas. ¿Vale? El V7 ahora voy a hacer lo mismo. También habría lo mismo. El V7 hubiese salido directamente a partir del V6, que sale directamente a partir del V5, el V5 lo escojo yo. ¿Vale? Este tipo de funciones, fijaros, es una pequeña variante de la función. No puedo poner el lambda t por V2 porque eso no es solución, porque V2 no es autovector, pero esta variante sí es solución, se puede probar, ¿de acuerdo? Que sí es solución y es independiente. No me voy a poner a entretener que eso es solución porque es una lata también de cuidado. La siguiente es del siguiente estilo. Es V3 más t por V2 más t cuadrado partido por 2 factorial. Bueno, 2 factorial es 2, pero pongo el factorial porque la cadencia es esa. El patrón es ese por V1. ¿Vale? Y luego generaría para V4 algo similar. Elevado a onda t por V4 más t por V3 más t cuadrado partido por 2 factorial por V2 más t cubo partido por 3 factorial por V1. Está claro cómo sería si tuviéramos una columna más alta, ¿no? Esencialmente son estos. Es decir, los estoy cogiendo por columnas. Cada una de estas columnas se ha generado con este procedimiento de multiplicar por menos lambda por la identidad. Por lo tanto, en vuestro caso, en los ejemplos, si lo queréis hacer en vuestro modo, al final hay una conexión del tipo A menos lambda de la identidad por P por Q. Pues esa conexión es la que tenéis que usar. Esencialmente. Es decir, los que salen desde arriba hacia abajo, ¿vale? Hay que escribirlos así. De abajo arriba, en este caso, ¿vale? Y luego con el resto, con la otra columna, la trato exactamente igual. Yo creo que ya vosotros mismos lo veréis, ¿no? Este es autovector de verdad, por lo tanto a este le asocio elevado a lambda t por V7. Ese sí funciona bien porque es un autovector de verdad, de los buenos, ¿vale? Y luego el V6 y el V5 que tengo ahí, pues del mismo modo. El de arriba más t por el de abajo. Y el de arriba más t por el de abajo más t cuadrado por el de abajo. Perdón, he escrito V7 y V5. Perdón, que estoy cambiando las letras. Este es V7. Eso sí. ¿Vale? Bueno, probar que esas son soluciones no es trivial, pero funcionan. Funcionan, en definitiva, gracias a eso. Ahí tenéis las 7 funciones que un autovalor de multiplicidad 7 tendría que aportar al conjunto fundamental. ¿Vale? Ok. Bien, este es el caso real. Es decir, solamente estoy trabajando con autovalores reales, pero ya sabemos que en un polinomio característico de una matriz con coeficientes reales pueden aparecer autovalores complejos. ¿Vale? Podrían aparecer autovalores complejos. ¿Qué pasa en el caso complejo? Bueno, el caso complejo realmente no da mucho problema porque en realidad es lo mismo, exactamente igual, tanto en el caso diagonalizable como en el que no. Con la diferencia de que cuando uno escribe aquí lambda y v, o V2 más V1, todos estos vectores y estos numeritos son números complejos. ¿De acuerdo? Así que en el caso complejo que tendríamos, pues esencialmente tendríamos un autovalor complejo y su autovector complejo, que lo voy a escribir como un autovector complejo que será básicamente pues, la parte real más la parte imaginaria de autovectores reales, como es habitual. ¿De acuerdo? Si eso fuera un autovalor y un autovector simples, entonces ¿qué sucede? Pues pasa exactamente lo mismo. Eso es solución. ¿De acuerdo? Eso es solución. Pero claro, esto, como es un número complejo, en realidad es elevado a alfa más i beta por t por v, que es r más i por s,
¿vale? Y esto en realidad no es más que una función compleja. Y como función compleja la voy a poder escribir como una parte real y una parte imaginaria. Es decir, recordar que esto en realidad no es más que e elevado a alfa t coseno de beta t más i seno de beta t, usando la fórmula de Euler, separando el alfa t más i beta t, ¿vale? Y estos son unos vectores complejos. Cuando uno hace esa multiplicación de funciones y de vectores, y esto es componente a componente, pero aparece en parte real, parte imaginaria, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer algo en t más i por algo en t. O sea, aparece una parte real y una parte imaginaria de la función compleja esa. Bueno, pues imaginaros quiénes van a ser mis funciones. Mis funciones van a ser f y g. O sea, las funciones que yo voy a buscar van a ser la parte real de elevado a lambda t por v y la parte imaginaria de elevado a lambda t por v. ¿Por qué a un autovalor le hago corresponder 2? Pues porque recordar que si estoy trabajando en el mundo real, los autovalores complejos vienen a pares, él y su conjugado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en lugar de usar los dos autovalores, él y su conjugado, uso uno y me genera dos funciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si fueran autovalores complejos múltiples? Exactamente lo mismo, es decir, estas funciones que aparecerían aquí serían complejas. Las separo en parte real y parte imaginaria y punto. ¿Vale? O sea que en el mundo complejo realmente pues no tengo que hacer más que lo mismo que he hecho, pero al final hay que separar en parte real y parte imaginaria. ¿De acuerdo? No escribo nada del complejo, porque no sé si veremos algún caso y porque es más latoso otra cosa de escribir, porque conceptualmente, insisto, sería reproducir esto mismo, lo que pasa es que el lambda de los v's serían autovectores y vectores complejos, lo que salen ahí. ¿De acuerdo? Separo en parte real, parte imaginaria. ¿Ok? Bueno, pues como el movimiento se muestra andando, vamos a hacer unos cuantos ejemplos para ver cómo funciona esto en la práctica. Bueno, por lo menos voy a empezarlo aunque sea. Bueno, pues esto tendría un sistema. La notación aquí ha variado un poquito porque ya he usado xy en lugar de x1, x2 o de y1 y 2 o lo que queráis. O sea, básicamente mi vector es una pareja de funciones, x, y, estoy en dimensión 2, y mi sistema esencialmente no es más que x' igual a una matriz fácilmente reconocible por x. ¿Vale? Esa sería la representación matricial de ese sistema, que lo escribo así como representación matricial porque necesito la matriz y sus autovalores y autovectores. Así que, bueno, pues me voy a poner manos a la obra. ¿De acuerdo? Os recuerdo un poco cómo iba esto. Necesito calcular autovalores y autovectores de esa matriz. Pues determinante, esto es A, lógicamente. Determinante de A menos lambda por la identidad igual a 0. Afortunadamente estos problemas pues tienen un paso inicial muy directo, que es calcular eso. Os recuerdo cómo se hacía esto. Uno escribía, restaba lambda en la diagonal, ¿vale? Escribo A menos lambda por la identidad, pues resto lambda en la diagonal simplemente y calculo ese determinante, que es pues 6 menos lambda, 4 menos lambda, más 5, esto da 24, menos 10 lambda más lambda cuadrado, más 5 igual 0, y esto es lambda cuadrado menos 10 lambda más 29 igual 0, ¿vale? Y de ahí saco las raíces, son 10 más menos 100 menos 29 por 4, que son 116 partido por 2. Salen raíces complejas para empezar, 10 más menos 4i partido por 2, o lo que es lo mismo, 5 más menos 2i. Bueno.
cálculos triviales. ¿Vale? O sea que tengo dos autovalores complejos, simples, es decir, cada uno de ellos me genera un autovector, pero recordad, como son complejos, vienen él y su conjugado, por lo tanto puedo prescindir del conjugado, no voy a hacer nada con el conjugado porque ya uno de ellos me genera todo lo que necesito. Así que me cojo el autovalor, por ejemplo, el 5 más 2i, y ahora resuelvo el sistema a menos lambda por la identidad por v igual a 0. El núcleo del espacio a menos lambda por la identidad. Y esto no es más que, en este caso el sistema sería poner el lambda aquí. De todas formas os recuerdo un poco cómo funcionaban estas cosas para agilizar un poco. Daros cuenta de que aquí aparece un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas, esta sería la matriz, pero claro, ese sistema tiene que tener soluciones no nulas, es un sistema homogéneo, por lo que el rango de la matriz no puede ser 2, y de hecho justamente es lo que hemos hecho, que el determinante sea 0 para que el rango no sea máximo. O sea que no hay dos ecuaciones, hay una solamente. Voy a escribir directamente una, sería 6 menos 5 más 2i por v1 menos v2 igual a 0. Y no escribo la de abajo porque va a ser equivalente a ella, porque si no fuera así, no podría ser. Entonces esto es simplemente 1 menos 2i por v1 menos v2 igual a 0. Si doy valor v1 igual a 1, recordar que eso es un sistema indeterminado, tiene que tener infinitas soluciones, pues yo elijo pues una base de soluciones de ese sistema tomando pues a una de ellas incógnita 1, no darle 0 porque entonces la otra es siempre 0 y no vale. Entonces v1 igual a 1, v2 es 1 menos 2i, tengo como autovector 1 menos 2i. ¿Vale? Ahí tengo el autovalor autovector, me he pasado de tiempo, lo dejamos para mañana. ¿Vale? Mañana escribo cómo quedan las soluciones y listo.